Buenos días, tardes o noches, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar acerca del plan económico financiero. Pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría proporcionarles la siguiente información, que es acerca de datos otorgados por el GIM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es un informe anual acerca de las empresas y emprendimientos eh, a nivel mundial, que en colaboración junto al Tecnológico de Monterrey para el caso de México, nos otorga dos importantes razones por las cuales las empresas se van al fracaso. Una de ellas es la falta de financiamiento y la otra es la falta de rentabilidad y o viabilidad. Esta información nos da un panorama de que hay algo malo en los emprendedores y eso malo es tenerle miedo a las finanzas y al emprendimiento y al emprendimiento y a los números. Ah, pero nosotros como emprendedores no es necesario que seamos expertos en el tema. Digo nosotros porque quizás en algún momento alguno de nosotros crea algún software, alguna empresa, algo por el estilo, ¿no? Confío en ustedes. Este, pero realmente no hay que tenerle miedo y realmente con conocer cosas básicas que nos ayuden a mantener a nuestra empresa en rumbo, por así decirlo, es más que suficiente. Conocer las herramientas que nos ayudarán a ver si nuestra empresa sirve, no sirve, en el sentido económico, ¿no? Y aquí es donde entra el plan económico financiero. Pero antes de eso, hablando de el emprendimiento, me gustaría recomendarles este libro que es Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en el cual nos habla del emprendimiento y justamente nos dice que un problema muy grave en México, a diferencia de Estados Unidos, es que aquí no se apoya al talento. Los bancos le cierran las puertas a los emprendedores, a diferencia de Estados Unidos, donde sí se apoya a los emprendedores. Pero ahora sí, adentrándonos en el tema, ¿qué es el plan económico financiero? Bueno, pues el plan económico financiero es un elemento es un elemento esencial dentro del plan de negocios con el que se pretende evaluar el potencial económico de un proyecto empresarial, es decir, su rentabilidad y analizar su viabilidad, ayudando a reducir la incertidumbre hasta cierto punto. Es la base para poder desarrollar cualquier estrategia de negocios y una herramienta clave para la administración y dirección de la empresa. Para poder llevarlo a cabo es necesario haber completado el resto de apartados del plan de negocios, o sea, los que ya vimos anteriormente y ya nos explicaron los compañeros. Plan de marketing, plan de producción, plan administrativo, entre las demás cosas que vienen dentro de cada uno de ellos. Todo esto para poder establecer una previsión financiera, ya que todos estos elementos son los que nos proporcionan las bases necesarias para llevar a cabo el plan financiero, porque le tenemos que asignar un valor monetario a cada uno de ellos, es decir, qué tanto dinero se requiere para producción, qué tanto dinero se requiere para marketing, qué tanto dinero se requiere para la administración. Entonces, estas bases, toda esta información es la que llevamos al plan financiero para poder evaluar cómo, para poder evaluar qué le corresponde a cada una de ellas. Como se mencionó anteriormente, el plan financiero ayuda a reducir la incertidumbre y poder visualizar si es viable y rentable el proyecto. Para poder brindarnos dicha información, el plan permite dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero hace falta para iniciar el proyecto? O sea, la inversión inicial. Y como ya les dije, todo esto a base de todos los demás elementos que conlleva el plan de negocios. Además nos da respuesta a cómo y dónde podemos conseguir este dinero, financiamiento y o si lo tenemos.
que es la siguiente pregunta: ¿con qué capital propio contamos? Es decir, ¿cuánto dinero vamos a necesitar? Bueno, ¿con cuánto dinero contamos y cuánto dinero vamos a necesitar que nos proporcionen fuentes externas, bancos, asociaciones, socios, etcétera? ¿Qué necesidades financieras necesitamos en el día a día del negocio? ¿Qué es el volumen de, ¿Cuál es el volumen de ventas necesario a partir del cual comenzaremos a ganar dinero? Aunque es importante recalcar que para el plan de negocios, para el plan económico financiero, todo se ve a futuro, porque no vas a recuperar tu dinero de un día a otro. Y esa es la siguiente pregunta: ¿en qué plazo se recupera la inversión? Entonces, si vas a emprender, tienes que tener en cuenta eso. Tu dinero no lo vas a recuperar luego, luego. Y para eso necesitas hacer proyecciones financieras para ver en cuánto tiempo vas a recuperar tu dinero y ver si te conviene o no. Aquí es donde se analizan esos detallitos, ver si tienes esa hambre, por así decirlo, de recuperar tu dinero luego, luego, o dejas que florezca el proyecto poco a poco. ¿Ok? Pero el plan financiero no se debe quedar en una mera exposición de los números, porque ¿de qué sirve tener los números si, sin saber qué hacer con ellos? Para eso es necesario que definamos objetivos y trazar un plan de acción que permita lograrlos. Y esto es lo que realmente tenemos que hacer con el plan financiero. Entonces, ahora, la viabilidad de la empresa. Cuando hablamos de la viabilidad de la empresa, eh, nos referimos a la probabilidad de que se pueda llevar con éxito el proyecto a partir de los datos o el análisis establecido por el plan económico. eh, y además, no solamente se tiene que ver en este sentido por el plan económico, sino que la viabilidad se ve en casi cada una de las áreas. En producción, qué tan viable es realizar el producto. En el marketing, en cada uno se analiza la viabilidad. Pero ahora, si es viable, significa que tiene muchas posibilidades de salir adelante el proyecto, generándonos ganancias, que es lo que buscamos. Por el contrario, si no lo es, quiere decir que el fracaso es una probabilidad muy elevada dentro de nuestro proyecto. Para definir si la empresa es viable o no, se deben de realizar los siguientes pasos. Número uno: análisis de la rentabilidad. Nuestra actividad nos va a generar pérdidas o ganancias. Es decir, ver si realmente al llevar a cabo esto, pues sí vamos a ganar o simplemente vamos a estar mm, trabajando para regalar nuestro dinero y endeudarnos para realmente no poder pagar esas deudas. ¿Ok? Ahora, el análisis de la financiación. Disponemos de los recursos necesarios para iniciar la actividad. Es decir, contamos con el dinero, lo que ya les mencioné, qué capital contamos nosotros para iniciar el proyecto y con cuánto o dónde podemos conseguir el dinero que nos hace falta, y si realmente lo podemos conseguir y si realmente lo vamos a poder pagar ese dinero que nos hace falta para iniciar o echar a andar el proyecto. Por último, el análisis de la tesorería. ¿Tiene la empresa la capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo? Ya que al iniciar un proyecto o una empresa, no solamente tenemos las deudas con bancos, socios o inversores, realmente también vamos a tener deudas, por ejemplo, si necesitamos X material y tenemos que comprárselo a alguien externo, tenemos que tener el capital para pagar ese material, porque si no, no nos van a vender. Y debemos incrementar los recursos financieros para financiar la tesorería y ser capaces de localizar dichos recursos. Esta no me agrada mucho, pero porque sería endrogarte más. O sea, para pagar te endrogarías más. Y realmente eso no nos conviene. Porque estaríamos, como dicen mucho, destapando un hoyo para tapar otro. Entonces, no nos sirve. Ahora, ¿qué elementos componen el análisis? Los elementos son la evaluación financiera y financiamiento, el presupuesto de egresos, el presupuesto de ingresos,
el estado de resultados, el flujo de caja, el punto de equilibrio, las fuentes de financiamiento, indicadores financieros, la evaluación financiera y el análisis de riesgos. Pero no se los voy a explicar porque justamente esto es de lo que vamos a hablar cada uno de mis compañeros y yo más adelante. Ahora, ¿qué pasos son los que se deben de seguir para crear un plan financiero bueno? Sí, bueno, sería la palabra. Para elaborar un plan financiero es necesario identificar cuáles son los requisitos monetarios para echar a andar la empresa, nuestro presupuesto de inversión, y cuál será el comportamiento económico del proyecto a lo largo de su vida útil. Es decir, los ingresos, los egresos, las proyecciones, que ya se los mencioné. Por ejemplo, ¿qué tanto dinero es el mm, que vamos a gastar para toda la mobiliaria, todo el equipo? ¿Y cuánto vamos a recibir por haber ya realizado nuestro proceso? También se requiere identificar si se podrá financiar el proyecto con recursos propios o externos. Eh, y como ya les dije, ver si si nuestro capital con el que nosotros contamos, ya nuestro dinero de nuestra propia cartera, es más que suficiente o requerimos la inversión aparte de bancos, asociaciones, etc. Entonces, se necesita analizar la situación de la empresa. En nuestro caso, que es una empresa de nueva creación, que es lo que estamos estudiando, se analiza los instrumentos financieros e inversiones disponibles y los primeros gastos de la empresa, es decir, la maquinaria, los sueldos, si necesitamos un local, etc. Después necesitamos definir los objetivos de la empresa, es decir, se debe determinar a dónde nos queremos dirigir como empresa, qué beneficios esperamos a conseguir y cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir para esperar a que ese beneficio llegue a nosotros. Porque ya les dije, al crear una empresa no vas a recuperar tu dinero luego. Es necesario, pues sí, esperar. Normalmente se hacen las estimaciones a 3 o 5 años, que es más o menos el tiempo que se puede tardar en recuperar la inversión. Después, crear un plan de acción, definir en qué se va a invertir el dinero, es decir, determinar los presupuestos que se van a recibir de cada departamento. Y por último, el análisis de las métricas, el cual nos permite controlar la salud financiera de la empresa o valorar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos financieros. Estos pasos son los que se deben de seguir para poder crear un buen eh, plan económico financiero. Pero para poder llevarlo a cabo vamos a estudiar cada uno de los elementos que los componen, los cuales nos brindan toda esa información para poder para poder llevar a cabo cada uno de estos puntos. Entonces los dejo con mi compañero Isaac, el cual les hablará de la evaluación financiera y financiamiento. Gracias. Buenas tardes, yo soy José Isaac Suárez Guzmán y presentaré dos temas en la exposición. El primero será evaluación financiera y financiamiento, que esto va ligado posteriormente a más temas que presentarán mis compañeros, pero el tema que va ligado, el que yo presentaré, será el de financiamiento inicial. Empecemos. La evaluación financiera no es más que nada que evaluar y saber si la rentabilidad de un proyecto y tomar las mejores decisiones. La rentabilidad es más que nada saber que es el punto donde los ingresos superan a los egresos, ya que nadie sabe, bueno, nadie tendrá un negocio donde gane menos de lo que gasta. Uno siempre quiere ganar más de lo que gasta. En, en todo caso, la evaluación de este financiamiento también va ligado al análisis del mercado, donde sabremos si el negocio que nosotros queremos implementar en nuestro mercado lo sobresaturaría o resaltaría, lo cual va muy, muy estrechamente sobre
sobre las ganancias que obtendríamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos implementar una tortillería en una colonia donde haya 10 tortillerías, obviamente nuestras ganancias no serían las mejores, ya que nuestro negocio no resaltaría casi para nada y tendríamos que cerrarlo. Sin embargo, mientras lo ponemos en una colonia donde no hay ninguna tortillería, ahí resaltaríamos y podríamos suponer fácilmente que nuestros ingresos y ganancias, bueno, nuestras ganancias serían mejores que en la tortillería de la colonia anterior donde había otras 10 tortillerías. Esto del análisis de mercado podríamos explicarlo mejormente por ejemplo, una película que se llama Animales Fantásticos. En la primera película se nos presenta a un panadero que, que su panadería al final de la película tenía mucha, mucho público, mucha venta, porque la forma de su producto no era muy común, o sea, tal vez había panaderías en Londres de aquel entonces, pero creo que ninguna por la vista de público que tendría tenía las mismas formas de los panes que ofrecía entonces este panadero. Sobre cómo consiguió el dinero para financiar este, este negocio, hay varias formas, pero primero veamos la inversión inicial. Esto no es más que nada el dinero que se utiliza a la hora de poner un negocio, ya sea la renta las primeras rentas del local en cierta cantidad de tiempo, los insumos del local, los servicios de los que tiene que tener el local, ya sea luz y agua, drenaje, y sobre todo el salario de la persona que estaría en el local o de nuestro empleado, ya que si nosotros no contamos con el tiempo para realizar todas las acciones, necesitaríamos el apoyo de alguien más. Pero esta inversión inicial va ligado al plan de inversión inicial, que es un documento en el que avala los, el orden, por así decirlo, de las inversiones que hay que hacer. O sea, en tanto tiempo compras los insumos, o tanto tiempo consigues el local donde vamos a posicionar el negocio y así, y en tanto tiempo conseguimos, no sé, las primeras vitrinas del negocio. Eso solo, este, este documento solo incluye los primeros gastos, aunque también en este tendremos que colocar un colchón en caso de que no logremos las expectativas de ventas en nuestra en nuestros primeros meses de negocio. Aunque claro, el, la inversión inicial puede venir de un, una cuenta de ahorro personal, ahorros de nuestra persona, de financiamiento de amigos y familiares, y de otros dos factores, los cuales no son muy recomendados. Uno que es el de inversionistas y dos, el de un préstamo del banco. Ahora, al préstamo del banco hay que igual dos formas. Uno, hacerlo a nuestro nombre, el cual nos daría una cantidad, pero muy limitada si lo ponemos relativamente a la cantidad del capital inicial o de la inversión inicial que necesita el negocio. Y dos, que es la que menos se suele dar y que es hacerlo en nombre del negocio, ya esté claro, cuando ya esté formalizado. Ahora, volviendo al ejemplo de la película que comenté, al inicio de la película se nos muestra este panadero que al no tener alguna garantía para el banco de que presentaría la cantidad de dinero que le presten, lo único que lleva son sus panes, es el producto del negocio, lo cual obviamente no les da esa seguridad al banco y lo terminan votando, le terminan diciendo no puedes presentar, no podemos darte el dinero porque no hay una garantía de que nos devuelvas el dinero que nos estás pidiendo. Aunque al final de la película, eh, por no sé si habrán visto la película, pero al final su maletín lleva unos cascarones de huevo de plata que lleva por error y y la gente del banco al ver que ahora lleva plata, lo cual es una garantía suficientemente en un valor monetario muy alto que les asegura que el negocio, que a pesar de que si el negocio tiene éxito o no, ellos ya tienen el dinero que le prestaron a este hombre. Ahora, ligando esto al plan de... Ah, no, esto ya lo toqué. Y creo que con esto sería todo. Los dejaré, los dejaré ahora con mis compañeros. Presupuesto de egresos.
El presupuesto de egresos es aquel presupuesto que contempla las salidas monetarias de un negocio, incluyendo los costos de producción y los gastos de operación. El presupuesto de egresos se divide en dos partes, en los costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos ingresos que la empresa deberá de pagar, genere o no genere. Por ejemplo, están el sueldo del personal administrativo, están las rentas, los servicios, entre otros. También están los costos de ventas, que contempla la distribución, que contempla la publicidad o el generar algún nuevo producto que quiera incurrir. Por otra parte, están los costos variables, que esto dependerán de, lo, de la cantidad o lo que genera la empresa. En este caso, el cost, los costos serán dependiendo de serán dependiendo de qué tanto se trabaje en la empresa. Por ejemplo, está la materia prima, Mi nombre es Erika Gabriela Pérez Munguía y yo les voy a hablar del presupuesto de ingresos. Para empezar, ¿qué son los ingresos? Se forman por caudales que entran a las arcas de una empresa, entidad o sujeto. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona que trabaja para mantener a su familia o una vivienda, cuando le pagan al finalizar cada mes o cada quincena, pues de cierta forma ese dinero que obtiene es un ingreso, ¿no? Otro ejemplo es cuando se tiene una vivienda o un local que se pone a rentar. Esta renta, cuando el dueño recibe el pago de la renta, pues al final de cuentas sigue siendo un ingreso, aunque pues no tenga en parte a su vivienda. Ahora, el presupuesto de ingresos. Son los recursos obtenidos en el ejercicio como consecuencia de operaciones que forman parte del componente positivo de la cuenta del resultado económico, patrimonial y otros recursos que generan flujos de efectivo, como los derivados de la venta de alimentos del inmovilizado o venta de activos financieros que no son ingresos contables. Es decir, se basa en las ventas logradas en el pasado y en las expectativas respecto a las próximas actividades futuras de la empresa. eh, Refiriéndose a que en la primera parte es, es realista y la segunda es una previsión basada en realismo. Es decir, que conforme a los datos que se obtienen del año pasado, se hace una previsión como tal de lo que se planea obtener o se cree obtener en el año que se está cursando pues las actividades de la empresa. También consiste en un documento que engloba los ingresos de una empresa en un periodo determinado. Es decir, se encarga de recopilar y desglosar el origen de los ingresos. Esto se clasifica cuando, por ejemplo, en las empresas que tienen varias líneas de venta, en un periodo determinado, pues se, conforme a este presupuesto de ingresos, se toma en cuenta de qué tipo, más bien de qué línea de venta se obtuvo todo este dinero o la mayoría de dinero. Cuando, por ejemplo, Coca-Cola, con todos los refrescos que maneja, o bien con Lala, creo que también es de Coca-Cola, eh, se toma en cuenta que Coca-Cola es la primera línea de venta y pues efectivamente de ahí es donde se obtiene la mayor cantidad de dinero.
Nuevamente soy yo, compañeros, y ahora yo les voy a hablar acerca del estado de resultados, o también conocido como cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, dependiendo de quién te lo explique, le da nombre diferente. ¿Y qué es el estado de resultados? Bueno, pues el estado de resultados recoge los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante un periodo de tiempo. Su objetivo es analizar el resultado, beneficio o pérdida generado en el desarrollo de la actividad empresarial. Este resultado se calcula como la diferencia entre los ingresos de un periodo y los gastos necesarios para desarrollar tu actividad. En ella se reflejan los distintos componentes de ingresos y gastos, es decir, cuánto dinero estamos recibiendo y cuánto dinero estamos gastando. En su forma más simple, se conoce como o se representa como ingresos menos gastos igual a beneficio neto o utilidad. Aquí lo pueden ver. Ingresos menos gastos igual a utilidad. Y ahora, nos indica cómo los ingresos se transforman en beneficios según le vamos restando los gastos. Nos ayuda a tener una visión rápida de cuáles han sido los gastos más importantes para la empresa. De esta manera podemos ver dónde se requiere más, sería más fácil recortar presupuesto. Por ejemplo, no sé si le estamos dando mucho dinero a marketing, pero realmente estamos usando la mitad, pues le recortamos el presupuesto a marketing. Es un decir, ¿no? Entonces, pero antes de hablarles acerca de cómo se desarrolla el estado de resultados, les voy a retomar un tema, que son los ingresos. ¿Ok? Los ingresos se dividen en tres tipos. Los de explotación o de ventas, que son aquellos generados por la venta del producto o del servicio que ofrecemos. Los ingresos financieros, que son aquellos derivados de la inversión del dinero de la empresa. Y los ingresos excepcionales o extraordinarios, que son aquellos ingresos que no son recurrentes o periódicos en nuestra empresa. Por eso son extraordinarios o excepcionales, ya que no son tal cual de obtenidos por el giro de la empresa o por la venta del producto de la empresa. Es muy importante distinguir los ingresos que provienen de la actividad normal de la empresa y de los otros ingresos, porque para analizar si tu empresa es rentable, solo nos interesan los ingresos corrientes, o sea, los ingresos generados por las ventas. Y dirán, ¿por qué? Si todos son ingresos. Sí, pero si tomamos en cuenta los otros ingresos, se nos nubla un poco el panorama acerca de cómo está funcionando nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos X producto, no sé, vendemos carros, vendemos fruta, no sé, en un local, pero durante cierto periodo de tiempo no se ha vendido muy bien nuestro producto, o prácticamente no se ha vendido. Entonces procedemos a vender el local. ¿Qué pasa? Que al realizar el estado de resultados, si agregamos los ingresos generados por la venta del local, veremos un estado de resultados muy bueno y diremos, pues estuvo bien el mes, pero realmente no, porque no estamos vendiendo lo suficiente para poder sostenernos, y realmente lo que nos está brindando ese apoyo fue la venta del local. Pero ¿qué pasará el siguiente periodo? ¿Qué local vas a vender ahora? Entonces realmente por eso solo nos interesan los ingresos generados por las ventas, porque son las que nos dan los ingresos continuos y los que espera la empresa recibir siempre. Estos extraordinarios realmente no nos sirven, solamente son un apoyo más, pero para el estado de resultados no nos sirven. Entonces, solo nos interesan los ingresos generados por las ventas. Además, contamos con 3 tipos de gastos y 4 tipos de utilidades. Estas las
las iré explicando poquito mientras les explico cómo se realiza el estado de resultados. Entonces, ¿cómo realizamos un estado de resultados? Pues, ok. Para realizar un estado de resultados, primero debemos escribir el nombre del estado financiero. En este caso, obviamente, es estado de resultados. Como lo pueden ver aquí en nuestro ejemplito. Después escribimos el nombre de la empresa. No sé, Juan Pérez Asociación, el nombre que tenga su empresa. ¿Ok? Aquí está. Después, escribimos de cuándo a cuándo se realiza el estado de resultados. Es decir, estado de resultados del día, mes, año, cuando inicia, al día, mes, año, cuando termina. Aquí quiero recalcar que los estados de resultados se pueden hacer por diferentes tipos de periodos, mensuales, anuales, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos ver. En nuestro caso, generalmente, como les digo, somos empresas de nueva creación, nos interesan más hacerlo a futuro, o sea, anualmente. Por ejemplo, proyecciones a 5 años, a 3 años, ¿ok? Más adelante les enseñaré un ejemplo respecto a esto más concreto. Pero bueno, esta es la parte como formal, por así decirlo, para el estado de resultados. Ahora lo que nos interesa. Empezamos colocando las ventas. Ya les dije, los ingresos por ventas son los que nos interesan aquí y son nuestro punto de partida. En nuestro ejemplo, le puse que las ventas fueron de 2,000. Entonces, a esas ventas les vamos a restar los costos de ventas. Sí, los costos de ventas. Que son, por ejemplo, la producción o cosas por el estilo relacionadas con las ventas. Entonces, en el ejemplo le puse 1,000 pesos. Entonces, restamos las ventas menos los costos de ventas y obtenemos la utilidad bruta. Obtenemos la utilidad bruta, la cual es la ganancia a través de la venta producida luego de restar los costos asociados a su producción. En este caso, haciendo la resta de 2,000 menos 1,000, nos quedan 1,000 pesos de utilidad bruta. ¿Ok? Así lo podemos ver. El ejemplo, ventas, 2,000 menos los costos de ventas, 1,000, nos quedan 1,000 de utilidad bruta. ¿Ok? Sigamos con la siguiente parte. A la utilidad bruta ahora le restamos los gastos operativos, es decir, los salarios, la publicidad, etcétera. O sea, me refiero a los gastos operativos que necesita la empresa para operar correctamente. En este caso le puse 200 pesos, perdón. Y de esta resta obtenemos la utilidad operativa, que fueron 1,000 menos 2,000, 800 pesos. Fácil, ¿no? Entonces, después a la utilidad operativa se le restan los gastos que no están directamente relacionados con las operaciones ordinarias de la empresa. O sea, me refiero a los gastos financieros y extraordinarios, intereses, comisiones, tasas de ahorro, etc, etc, etc. En este caso puse el ejemplo de 200 pesos igual. Entonces, 800 menos 200, nos quedan 600 pesos. Nos quedan 600 pesos. A esta resta la conocemos como la utilidad antes de impuestos. Y lo que siguen, pues, es súper lógico, ¿no? A la utilidad antes de impuestos le quitamos los impuestos. En este caso supuse un impuesto sobre la renta del 10%. Entonces, los 600 pesos por el 10% de la empresa nos quedan 540 pesos. Estos 540 pesos son la utilidad neta o ya la ganancia de la empresa. Es decir, ya este dinero le pertenece a la empresa. Ya esto ya es nuestro, ya saldamos cuentas con todos los demás. Ya, todo bien. Entonces, si el resultado de la utilidad neta es positivo, podremos analizar qué tan rentable es el negocio. Por ejemplo, pues si nos está generando dinero, pues para nosotros, ¿no? O sea, y si ese dinero pues, es aceptable para lo que buscamos,
o estamos tablas, que después eso se hablará, que estamos hablando del punto de equilibrio, pero se hablará más adelante de eso. Pero si son negativos, o también conocidos números rojos, podemos decir que la empresa no es rentable y solo nos producirá pérdidas. Aquí es donde debemos plantearnos si salir del proyecto, continuar con él o buscar alternativas para mantenerlo vivo. Entonces, pero quiero recalcar que los números rojos se pueden visualizar en cualquiera de las utilidades. Por ejemplo, regresamos al anterior. Si las ventas hubieran sido de 1000, por así decirlo, y los costos de ventas de 2000, estamos teniendo ya números rojos, es decir, estamos teniendo pérdidas menos 1000 pesos que debemos por los costos de ventas y ni siquiera hemos terminado de saldar la utilidad, los gastos operativos, los gastos financieros, la tasa de los impuestos. Entonces hay que checar todo eso y esta información es muy útil. Bueno, por esto es muy útil el estado de resultados, ya que nos da una visión muy amplia sobre nuestra empresa y qué estamos haciendo o no estamos haciendo con ella bien. Entonces, aquí sí quiero recalcarles que para nuestra empresa, que son de nueva creación, todos los ingresos y los gastos que se tienen previstos son proyecciones. Y esto se ve anteriormente, ya tuvimos, entonces, bueno, eh, son proyecciones a futuro, es decir, voy a necesitar 2000 pesos para comprar todo el material necesario para producir, pero estimo vender 3000 pesos. Entonces todavía me quedan 1000 pesos de utilidad bruta. Y esos 1000 pesos de utilidad bruta tengo que todavía seguirlos distribuyendo. Entonces, después de esto, siguen dos. De la utilidad neta, se desprenden todavía dos ramas. Pero estas no son tal cual parte del análisis de resultados. O depende de quién te lo haga. Puede ser que las agreguen o no. Normalmente a veces se colocan en el balance general o estado de situación financiera. Estas dos ramas son la utilidad neta distribuida, es decir, la manera en la que se distribuyen las ganancias entre los socios. Es decir, por ejemplo, de nuestro ejemplo que nos quedaron 540 pesos, pues esos 540 pesos se van a repartir entre los tres socios que hay en la empresa, por así decirlo. Después tenemos la utilidad neta no distribuida, que es la cantidad de ganancia que se utiliza para la reinversión. Es decir, igual cuántos de esos 540 pesos, aparte de lo que se le va a dar a los socios, qué porcentaje vamos a usar para reinvertir en la empresa. Es decir, vamos a separarlo todavía en dos de utilidad, la utilidad neta. Y me gustaría antes de eso recalcar que en nuestro caso, ya les dije, lo hacemos con proyecciones, pero una vez que ya está establecida la empresa, todos estos datos se pueden realizar a través de los asientos contables. Y rápido, ¿qué es un asiento contable? Simplemente son registros de los ingresos y de los gastos que tuvo la empresa durante un periodo. Entonces, en lugar de ya hacerlo con proyecciones, lo hacemos con pues números que ya tenemos a la mano, que ya son reales, que ya son tangibles, de alguna manera decirlo, ya que son datos que ya pasaron y entonces al realizar el estado de resultados podemos ver cómo nos fue durante ese periodo la empresa y si estamos igual generando ganancias o pérdidas. ¿Ok? Y a continuación les presento un ejemplo ya más concreto acerca de un estado de resultados. En como podemos observar, se realiza en un periodo de 5 años a futuro, donde nuestros ingresos son estimados a 4.611.000 pesos, 4.611.780 pesos, a los cuales de los cuales los ingresos por venta son estos, y tenemos los costos de operación,
Aquí se juntaron los costos de operación con los costos de ventas, que fueron de 4.399.586.78 pesos, generándonos una utilidad de operación de 212.193.22 pesos. A esta utilidad de operación le vamos a estar restando los gastos financieros, que son de 98.961.23 pesos, obteniendo y también le estamos restando pago de estos gastos financieros son ¿cómo decirlo? De pagar un capital y un pago de interés, ¿ok? Como ya les dije, son gastos financieros. Y obtenemos la utilidad antes de impuesto. A esta utilidad antes de impuesto le estamos restando el ISR y el PTU. Y obtenemos un capital de ahorro, que es la utilidad neta disponible de la empresa, es decir, nuestra ganancia. Y empieza a ver la utilidad neta distribuida hacia los socios y la que se va hacia la reinversión. Pero también, como podemos observar, eh, año con año se va ganando más, o sea, se obtiene más dinero. Empezamos con 65.000, después al segundo año 114.000, después al tercer año 252.000, y al cuarto año 400.000, y al quinto año 555.000. Digo, sí, 555.000. Entonces, con estos datos podemos observar que la empresa es viable y en un futuro vamos a generar suficiente dinero para recuperar nuestra inversión. Obviamente, pues estos datos a lo mejor y no son del 100% exactos, porque son proyecciones, son lo que uno espera, pero muchas veces hay factores externos que nos, mm, nos desvían de estas proyecciones. No sé, alguna crisis, por ejemplo, la pandemia. Si una empresa hubiera hecho estas proyecciones antes de pandemia, probablemente, no sé, un año antes de empezar, 2 años antes de empezar pandemia, a lo mejor y su primer año lo hubieran sacado bien, por el segundo probablemente no les hubiera salido como lo tenían proyectado. Eso fue lo que pasó con muchas empresas durante pandemia, que sus proyecciones ya no les dieron abasto y no se cumplieron. Entonces por eso hubo mucho cierre de local, porque ya simplemente estaban generando pérdidas, ya no tenía caso continuar con el proyecto. Y bueno, eso es todo por el estado de resultados y los dejo con mi compañía. Ah, no, perdón. Nos falta ¿para qué nos sirve? Entonces, el plan, el estado de resultado nos sirve para cuatro cosas principalmente. Para el análisis de la rentabilidad, es decir, si sí estamos obteniendo o no ganancias de la empresa, y si vamos a poder pagar nuestras deudas, porque como les dije, vamos a necesitar probablemente de una inversión inicial, y esa inversión inicial la obtenemos de bancos o de asociaciones, y esas asociaciones nos cobran intereses, es decir, vamos a tener la capacidad de pagar esos intereses, o sea, y si no, mejor adiós. Para atraer inversores, ya que si ven que nuestra empresa está generando el suficiente dinero, eso es muy llamativo para los inversores. Este, ¿Por qué? Porque van a ver que su dinero está a salvo y realmente van a recuperar su inversión y ganancias, porque al ser inversor inviertes para obtener todavía ganancias a futuro. Entonces, además de eso, nos da una visión general sobre la empresa. Como ya lo dije, como vemos, tenemos que ver los gastos de todas las áreas para repartirlo en este estado de resultados. O sea, por ejemplo, los gastos financieros, en los gastos, perdón, en los gastos administrativos, los juntamos juntos con todos los demás para obtener los gastos que se van a ir restando a las ventas. Y si esas ventas cumplen para cubrir todos esos gastos. Y entonces, como obtenemos todo el análisis de la empresa en general en un solo punto, podemos observar qué tan viables nos están siendo ciertos departamentos.
y si es necesario a lo mejor y realizar algún cambio dentro de ellas. También nos ayuda a calcular el valor de nuestra empresa. Obviamente yo creo que todos hemos visto Shark Tank y podemos ver que siempre hacen esto. Calculan el valor de la empresa a partir de si se ve bien rentablemente, si no va a haber pérdidas, si va a haber ganancias, cuánto va a valer en un futuro tu empresa, pues todo lo que va a estar generando. Y esto pues si en algún futuro, no sé, nos queremos despojar de nuestra empresa, nos aburrimos y la queremos vender. Y ahora sí, nos dejo con mi siguiente compañero, el cual les hablará del flujo de caja. Gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros, yo soy Oscar Daniel Antonio Alcántara. Yo les presentaré sobre el tema de flujo de caja, que es la continuación sobre nuestra exposición. Para empezar, ¿qué es el flujo de caja? Pues el flujo de caja es el registro de los movimientos que entran y salen que hace una empresa durante un tiempo determinado para poder registrar los ingresos y egresos que la empresa llega a realizar. Esta es una herramienta para gestionar empresas o propiedades. Prácticamente nos permite entender lo que es la disponibilidad de efectivo y a esto mismo poder planificar los gastos e inversiones que se van a poder hacer durante el tiempo o el plazo en el que se esté haciendo el flujo de caja. Aquí se puede observar un pequeño ejemplo sobre cómo se realizaría un flujo de caja. A continuación les explicaré más y cómo se desarrolla para poder realizar esto. Y bueno, estos son lo necesario para poder hacer el flujo de caja y es lo que se va a obtener después. Con ingresos necesitamos las ventas al contado, que se van a hacer las cobranzas de ventas al crédito, las ventas a activos fijos, los préstamos que hacen los accionistas y los préstamos de las instituciones financieras, y entre otros. Y para los egresos, que son los pagos a proveedores, las remuneraciones y beneficios, los servicios de terceros, el pago de impuestos, el pago de otros costos fijos y el pago por la compra de activos fijos, junto con la armonización de créditos accionistas y la amortización de créditos bancarios. Y bueno, para poder realizar nuestro cálculo de nuestro flujo de caja, primero tenemos que saber que el flujo de caja está dividido en 3 secciones, las cuales son el flujo de caja de efectivo de financiamiento, en el cual se relaciona mucho con los movimientos de dinero de la empresa, junto a la emisión de acciones y la obtención de préstamos. También está el flujo de caja de efectivo de operaciones, que es el que hace parecido, que registra los movimientos de dinero de la empresa, pero ahora con la venta de productos, servicios y los gastos operativos. El siguiente es el flujo de inversión. Pues igual, administra los movimientos de dinero relacionados con la empresa, pero es más enfocado a la compra o venta de activos fijos y las inversiones a largo plazo. Para poder calcular nuestro flujo de caja, tenemos que calcular primero el efectivo neto de las actividades operativas que tiene nuestra empresa. Después, el efectivo neto que tienen las actividades de la inversión. Siguiente es el efectivo neto de las actividades de financiación. Y como último tenemos que sumar estas 3 cantidades, que son las operativas, las de inversión y las de financiación, para poder así calcular nuestro flujo de caja con la suma de todos ellos y ver cómo incrementa o disminuye el efectivo en cada periodo. Aquí en los siguientes les voy a enseñar algunas fórmulas con las que se pueden calcular un flujo de caja. Como primera, el flujo de caja operativo, como se muestra aquí. Para poder calcularlo tenemos que poner los ingresos totales y los gastos operativos, restar estos mismos. Para esto se relacionan mucho a los ingresos de caja a largo plazo, puestos que estos deben ser más grandes que los egresos, ya que estos serán los que proporcionarán el financiamiento que necesitará al inicio del flujo de caja. Como siguiente tenemos el flujo de caja libre. Aquí podemos ver que el flujo de caja libre es el efectivo neto de las actividades operativas menos el gasto del capital. Pues para sacar el resultado de esto
y hacer el cálculo, es necesario conocer si el negocio tiene el suficiente efectivo para poder pagar a los inversores, puesto que necesitamos saber y el negocio necesita pagar lo que es los gastos operativos y los gastos de la capital. El siguiente es el flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado, se utiliza más que nada para valorar los negocios, proyectos e iniciativas, enlaces y acciones de la empresa. Aquí se puede observar la fórmula, que es el flujo de caja de cada periodo, AN, que es el número de periodos, que puede ser entre años, trimestres o meses, el TD, que es la tasa de descuento, que es lo que la empresa espera que ella pague por los activos, a lo que puede decir que el FDC, que es el resultado, que es el valor temporal del dinero. Y como siguiente les pondré lo que es necesario para la elaboración de este flujo de caja. Para poder elaborar el flujo de caja necesitamos proyectar los ingresos. Para proyectar los ingresos tenemos que ver cómo los gastos que generamos y el dinero que va entrando a la empresa. Como siguiente tenemos que calcular la compra de activos y los gastos preoperativos, que son la compra de lo que se va a distribuir con lo siguiente al flujo de caja y de la empresa. También señalar los gastos operativos, pues los gastos operativos son más que nada, ¿cómo decirlo? Que son donde la empresa va a indicar las compras de materia prima, servicios y los gastos en el personal para lograr ofrecer su producto en el mercado, puesto que estos son los gastos que se deben tomar en cuenta para antes de empezar la venta. Como cuarto es el flujo de armar el flujo de caja, pues esto ya es analizar las dependencias de créditos, gastos e ingresos y desarrollar las fórmulas anteriores que les mostré para poder hacer para armar el flujo de caja, perdón. Y como último paso es la búsqueda de resultados óptimos. Podemos realizar diferentes simulaciones cambiando las proyecciones del número de cliente o niveles de ventas, ajuste de los costos, asumir las ganancias de productividad e inversiones adicionales, ya sea en planta de ingreso o rescate de nuevos mercados. Y a continuación les mostraré un ejemplo sobre cómo es el flujo de caja, perdón. Como se puede observar aquí, es un caso práctico. Como se puede ver, nos muestran el ingreso de dinero que tiene cada 5 de un mes, empezando de marzo hasta agosto, lo que se va ganando de ventas, las cobradas de 30 días en 60 y algunas pendientes. También nos muestran el total de ingresos justo. Después es los egresos, los pagos a proveedores, los pagos de deudas, los cheques, pago de remuneraciones y pago de impuestos, retenciones, impuestos de ventas, pago de salud, pago de costos fijos y las comisiones de ventas. También nos muestra los totales de ingresos que se gasta durante cada mes, sumando lo que es cada pago. Y aquí es donde se muestra el flujo de caja, que es también lo que se da al banco, el crédito hipotecario y el leasing. Y aquí es donde al final nos da el saldo inicial de caja y el saldo final de caja. Y esto será por todo por la parte del flujo de caja. Bueno, yo soy Ramírez Díez y yo les voy a hablar de lo que son el punto de equilibrio. Y bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un concepto utilizado que representa el nivel de ventas o ingresos necesarios para cubrir todos los gastos de una empresa, de modo que ese punto no se genere ni una pérdida ni una ganancia. Esto está basado en los costos variables y los costos fijos. Podemos definir como los costos variables son aquellos que fluctúan directa a las ventas o producción, lo que son los costos de materiales, la mano de obra directa, y los costos fijos, que son aquellos que permanecen
constantes durante todo lo que es la producción, siéndose como el piso de alquiler o los salarios de la administración. Y bien, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos puede ayudar para determinar lo que es la rentabilidad de la empresa. Pues si no sabemos cuánto sería el punto en el que conseguimos todo lo que es nuestra inversión, no sabríamos si llegará a ser rentable. Asimismo, podríamos determinar si se puede alcanzar el punto de equilibrio con los ingresos que llegaremos a tener. Otra cosa que nos puede ayudar es en determinar el tiempo en el que podríamos alcanzar el punto de equilibrio. Esto basándonos en cuánto vamos ganando y cuánto vamos costeando. Todo esto dependiendo del tiempo que tú quisieras determinar. En ejemplo tenemos algunas maneras de calcularlo, como por ejemplo lo que sería el punto de equilibrio en ventas, que sería lo necesario para alcanzar dicho punto de equilibrio, siendo los costos fijos encima de 1 menos los costos variables sobre los ingresos totales. El porcentaje de ingresos, que es lo que vas a recibir como una ganancia, sería el punto de equilibrio de ventas sobre el ingresos totales. Y para saber cuántos productos tendrías que vender, sería el punto de equilibrio en volumen de productos, y se calcula fácilmente con el punto de ventas en equilibrio en ingresos por ingresos y el producto. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Estos calculando donde tenemos los costos variables y los costos fijos con la fórmula anterior, nos daría los resultados que tenemos aquí abajo. Mi nombre es Yal Sánchez y a continuación les voy a hablar de las fuentes de financiamiento. Antes de hablar de ellas, me gustaría que quedara claro el concepto de financiamiento. El financiamiento es el proceso por el cual vamos a obtener recursos económicos, capital o dinero, el cual vamos a utilizar para llevar a cabo actividades y proyectos o para el funcionamiento de la empresa. El financiamiento puede venir de dos fuentes. La primera de ellas son las fuentes internas. Estas hacen referencia a los recursos financieros con los que ya cuenta una empresa y de los cuales hace uso para continuar con sus operaciones o para implementar nuevos proyectos. La ventaja de las fuentes internas es que evitan que estemos pagando intereses a terceros y nos permiten tener un control en la gestión financiera de nuestra empresa. Las fuentes internas son de dos maneras, por recursos autogenerados y capitalización. Los recursos autogenerados son los que vamos a obtener a partir de los ingresos generados por las actividades y operaciones comerciales de nuestra empresa. Entre las actividades que nos generarían ingresos serían la venta de productos y servicios, el alquiler de bienes, el cobro de comisiones y regalías, entre otros. La ventaja de los recursos autogenerados es que nos van a permitir financiar nuestras operaciones y, si son suficientes, implementar nuevos proyectos. Los recursos autogenerados además son una señal del buen estado financiero en el que se encuentra la empresa, ya que indican que ésta tiene la capacidad de generar los suficientes ingresos a partir de sus propias actividades. Por otro lado está la capitalización. Esta se refiere a la capacidad de una empresa de aumentar su capital. ¿Cómo lo hace? Emitiendo y vendiendo sus acciones. Bueno, por otro lado están las fuentes externas. Estas se refieren a los préstamos que solicitamos a instituciones bancarias o los subsidios gubernamentales. En el caso de los préstamos que nos puede otorgar una institución financiera son 4. El primero es el crédito hipotecario industrial. Este sirve para adquirir bienes inmuebles, ya sea que los adquiramos construidos o adquiramos simplemente el terreno y sobre él construyamos. En este caso, si pagamos a tiempo, el inmueble pasará a ser nuestro, pero si no podemos pagar a tiempo, entonces la institución financiera que nos dio el crédito está en su derecho de retirarnos el inmueble y ponerlo a la venta para recuperar el dinero que nosotros no le pagamos. Ahora está el crédito de habilitación o avío. Este se utiliza como crédito de capital de trabajo.
¿A qué me refiero con esto? Con este crédito podemos obtener todos los recursos que nos permitan completar el ciclo de producción, la materia prima, el salario de los trabajadores, su seguro, los servicios que necesitemos como electricidad, internet, agua, etcétera, etcétera. En este caso, si no podemos pagar el crédito, entonces la institución financiera va a cobrarnos con los productos que hayamos generado. Ahora el crédito refaccionario. Con este vamos a poder adquirir activos fijos. Los activos fijos son los materiales que vamos a ocupar, los recursos que van a estar en nuestra empresa por más de 10 años. Algunos de ellos son las máquinas, los transportes, el equipo y las instalaciones. En este caso, si no podemos pagar, entonces la institución financiera que nos dio el crédito nos va a retirar estos activos fijos que hayamos adquirido y los pondrá a venta para recuperar el dinero que nosotros no pudimos pagarle. Ahora el crédito predario. Este es utilizado por las empresas cuando requieren dinero rápido, ya que a diferencia de los demás, los trámites son más rápidos y fáciles. Este consiste en dejar algún objeto de valor en la institución financiera y esta a cambio nos va a dar dinero. En caso de que no podamos pagar, entonces la institución financiera se va a quedar con dicho objeto que hayamos dejado. Y si nosotros queremos recuperarlo, entonces debemos hacer nuestros pagos de manera adecuada. Ahora, ¿qué aspectos debemos considerar antes de pedir financiamiento? En primer lugar, debemos determinar la capacidad de pago. ¿A qué se refiere esto? A que si estamos recibiendo ingresos de 20,000 pesos al mes, pero de esos 20,000, 17,000 los invertimos en volver a iniciar todo el ciclo de nuestra empresa, entonces solamente nos quedarían 3,000. Y con esto es evidente que no podríamos solicitar un préstamo que requiera una mensualidad de 10,000 pesos porque no nos va a alcanzar, va a ser imposible pagarlo y vamos a perder más de lo que ganamos. Después debemos determinar el tipo de crédito. Esto es dependiendo de qué vamos a hacer con el crédito. Si vamos a comprar un inmueble, pues sería un crédito hipotecario industrial. Si vamos a adquirir máquinas o transporte, entonces nos iríamos por un crédito refaccionario. Después está en determinar el monto. Para determinar el monto debemos ver cuánto dinero vamos a necesitar. Después está el plazo de amortización. Este se refiere a en cuántos años o meses vamos a terminar de pagar la deuda. Y finalmente la frecuencia de pago. Esta se refiere a si vamos a estar pagando mensualmente o anualmente. Bueno, a continuación lo que les traigo es una tabla de amortización. Estas se realizan con la finalidad de que tengamos información acerca de cómo se van a ir llevando los pagos. En este caso solicitamos un monto de 308,290.44 pesos. El plazo de amortización es de 5, eso quiere decir que vamos a pagar 5 veces. La periodicidad va a ser anual, cada año, y la tasa anual va a ser del 11.70%. El pago anual va a ser de 84,888.08 pesos. En este caso, la tabla se organiza de la siguiente manera. En la primera columna vamos a colocar los pagos y el total. Los pagos, como dice el plazo de amortización, van a ser 5. Después va el saldo insoluto. Esto se refiere al monto de crédito que vamos a recibir. Después el interés. El interés se calcula multiplicando el saldo insoluto obteniendo el 11.70% del saldo insoluto. Las mensualidades es el pago anual. Siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar, así que ese se mantiene constante. La amortización se va a obtener entre la diferencia de la mensualidad y el interés. Bueno, haciendo el total, nos damos cuenta que de interés vamos a pagar 116,149.94 pesos. De amortización vamos a pagar exactamente el mismo dinero que pedimos de monto del crédito. Y las mensualidades, finalmente, que es lo que vamos a pagar en total. Esto es la suma del total de la amortización y la suma del total del interés, que va a ser de 424,440.38 pesos. Bueno, finalmente voy a hablar de lo que son algunos subsidios que da el gobierno. En primer lugar tenemos Bancomex, que es el símbolo del planeta. Este es el Banco Mexicano de Exportación.
Este tiene dos apoyos. Uno es el PAE, que es el Programa de Apoyo a la Exportación, y tiene el Programa de Financiamiento a la Exportación. Estos tienen la finalidad de ayudar a las empresas que planean exportar sus productos, ya sea con la promoción, el transporte, los seguros, etcétera, etcétera. También está el NAFIN, que es la Nacional Financiera. Esta tiene un programa de crédito joven, crédito mujer, crédito pyme, los cuales consisten en un préstamo que se otorgan a empresas con determinadas características. Después tenemos el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Este otorga un préstamo a través de su programa de innovación tecnológica y se lo da a empresas que están generando proyectos de innovación y tecnología. Después tenemos la Secretaría de Economía. Esta tiene dos programas. Uno se llama Promex, que otorga financiamiento a empresas que buscan internacionalizarse, y la otra es el Fondo Económico, no, el Fondo Nacional del Emprendedor. Este tiene como finalidad financiar los proyectos. Otro que también da subsidios es el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor. Este, a través de su programa nacional del emprendedor, financia empresas con proyectos innovadores y de alto impacto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Luis Roberto Verafranco y les voy a explicar lo que son, para qué sirven y algunos ejemplos de los indicadores financieros. Los indicadores financieros son medidas cuantitativas que se utilizan para analizar el desempeño financiero de una empresa. Estos nos ayudan para evaluar su rentabilidad, liquidez, solvencia y eficiencia operativa, pero más adelante hablaremos de esto. Primero me gustaría definir para qué sirven los indicadores financieros. Los indicadores financieros se utilizan para evaluar la salud financiera de una empresa y para tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, los inversores pueden utilizar los indicadores financieros para determinar si una empresa es rentable y si tiene una buena capacidad de pago. Los prestamistas pueden utilizar los indicadores financieros para determinar si una empresa es capaz de pagar sus deudas. Ahora, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de indicadores financieros que existen. El primero es la rentabilidad, que mide la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de su inversión. Algunos indicadores de rentabilidad incluyen el margen de beneficio, el retorno sobre la inversión y el retorno sobre el patrimonio. Ahora, la liquidez. La liquidez mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Algunos indicadores de liquidez incluyen la razón de liquidez y la razón circulante. La solvencia, a diferencia de la liquidez, se tiene que cumplir con una obligación a largo plazo. Esto quiere decir que este apartado de la solvencia incluye la razón de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses para medir la misma solvencia sobre la empresa. La eficiencia operativa mide la eficiencia de la empresa en la gestión de sus activos. Algunos indicadores de eficiencia operativa incluyen la rotación de inventario y la rotación de cuentas por cobrar. Pero algunos ejemplos de indicadores financieros son ratios de rentabilidad, que miden la capacidad de la empresa para generar ganancias con sus recursos, y que este tipo de ratio se puede ejemplificar con métricas que incluyen el margen de beneficio y retorno sobre la inversión. Los ratios de endeudamiento, que miden la cantidad de deuda que tiene una empresa en relación con sus recursos, con los recursos que la misma posee. Algunos ejemplos sobre este es la métrica que incluye la relación deuda-capital de la empresa y la relación deuda total. Los ratios de eficiencia, que al igual que en la diapositiva anterior, miden la eficacia de la empresa en la gestión de sus recursos. Ejemplos de estas son la rotación de inventario y la rotación de cuentas por cobrar. El ratio de mercado mide el valor de la empresa. Por otra parte está la evaluación financiera. La evaluación financiera tiene como objetivo determinar los niveles de rentabilidad de un proyecto, para lo cual se compara los ingresos que genera el proyecto con los costos en los que el proyecto incurre, tomando en cuenta el costo de oportunidad de los fondos. Por otro lado, también se debe determinar la estructura y condición de financiamiento, y a su vez la afectación del proyecto hacia las finanzas de la entidad.
En general, se puede decir que la evaluación financiera es el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y toda la demás información disponible para tratar de determinar la situación financiera o el sector específico de esta. Podemos concluir que la evaluación financiera nos ayuda a ver si un proyecto es viable o no es viable. Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias negativas, mientras que la vulnerabilidad son los factores de riesgo internos, que puede ser, por ejemplo, vulnerabilidad jurídica, territorial, ambiental, institucional, física, económica o social, mientras que las amenazas son factores de riesgo externos y pueden ser peligros como actividades humanas, tecnológicas o biológicas. En cuanto a las vulnerabilidades, se tiene como, por ejemplo, que no se cuente como tal con los papeles necesarios para manejar la empresa eh, o un negocio. También puede ser que no se, pues no se meta como tal los impuestos de la misma empresa, y eso también puede ser una vulnerabilidad, pues también le pueden cerrar la empresa, suspenderla o clausurarla. Mientras que las amenazas, como bien dije, son factores de riesgo externos y pueden ser peligros biológicos, como por ejemplo lo que ocurrió hace poco, que fue con la pandemia del COVID-19. Pues muchas empresas y locales como de comida tuvieron que cerrar por lo mismo de que pues perdieron clientes, perdieron público y pues poco a poco fueron decayendo por falta de dinero y pues porque ya no se podían mantener solamente así, sin ventas, sin nada. Y pues eso es una amenaza que puede ocurrir sin controlarla. Nuevamente soy Yael Sánchez y a continuación les voy a hablar acerca de los riesgos en la cadena de valor. Antes de iniciar con lo que son los riesgos, me gustaría que quedara claro qué es la cadena de valor. La cadena de valor es un modelo empresarial que permite dividir las actividades que realiza una empresa en distintos procesos interconectados. ¿Esto con qué finalidad se hace? Con la finalidad de identificar dónde está nuestra fuente de valor y poder mejorar algunos de estos procesos. La cadena de valor se divide en dos actividades, las actividades primarias y las actividades secundarias. Las actividades primarias son todas las que tienen que ver con la producción y distribución de nuestro producto o servicio. Dentro de esta está la logística interna, que se encarga de la recepción, almacenamiento y distribución de materias primas, la operación, que utiliza las materias primas para producir nuestro producto o servicio, la logística externa, que se encarga de distribuir nuestro producto ya terminado hacia los clientes, el marketing y ventas, que se encarga de promocionar nuestro producto o servicio para darlo a conocer, y del proceso de venta. Y por último, en cuanto a actividades primarias, está el servicio postventa, que se encarga de atender todas las quejas de los clientes o algunas sugerencias que tengan en cuanto a nuestro producto o servicio. Por otro lado están las actividades secundarias. Estas no tienen nada que ver con la producción o distribución de productos o servicios, pero sí ayudan a que las actividades primarias se hagan de una manera más eficiente. Para ello se hacen uso de tecnologías, de la infraestructura, de la gestión de recursos humanos y del aprovisionamiento. Bueno, en cuanto a los riesgos, tenemos 5. El primero de ellos es el riesgo de liquidez.
Este surge cuando una empresa ya no es capaz de financiarse a sí misma. Un ejemplo de ello es cuando ya no es capaz de pagarle a los proveedores para adquirir sus materias primas. Luego está el riesgo de crédito. Este surge cuando una empresa no es capaz de recuperar los créditos que ha prestado. Esto pasa sobre todo en empresas que venden sus productos u ofrecen sus servicios a crédito y cuando los clientes no les pueden pagar o no terminan de pagarles. Después tenemos el riesgo operativo. Este surge cuando hay fallas o errores en el proceso empresarial, lo que hace que no podamos producir de manera eficiente y que no podamos tener las ganancias que estamos esperando. Después tenemos el riesgo de mercado. Este surge debido a los cambios que hay en el entorno mercantil, ya sea los cambios en la competencia, cambios en precios, cambio en la demanda por parte de clientes que lleguen a afectar la rentabilidad de nuestra empresa. Un ejemplo de riesgo de mercado es lo que les pasó a las aerolíneas, ya que debido a la pandemia muchas personas no pudieron viajar, ya sea por las restricciones o por miedo, haciendo que muchas de estas quebraran. Por último está el riesgo sistemático. Este se debe a los cambios en las políticas o en el entorno económico de un país. Ejemplo de ello es lo que pasó en Estados Unidos con Barack Obama, el cual al firmar el Tratado de París, que es un tratado que dice que deben de bajarse las emisiones de dióxido de carbono, hizo que muchas empresas carboneras quebraran, ya que hizo que producieran menos y por tanto se fueran a la quiebra, haciendo que muchas personas perdieran su empleo. Estas empresas carboneras después se recuperaron cuando llegó Donald Trump. Y bueno, esto sería todo en cuanto a los riesgos. Bueno, continuando con nuestra exposición, les hablaré sobre qué es el plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos, como primero, es lo que nos permite identificar, analizar, responder y monitorear y planificar el riesgo que puede tener nuestro proyecto, empresa, puesto que para esto tenemos que definir la planificación de los procesos que va a llevar la empresa y los riesgos que ésta puede tener. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para esos riesgos, ya que estos riesgos mayormente aparecen durante el desarrollo y tenemos que saber la forma de actuar para poder controlarlos y superar a estos. Bueno, también existe el ciclo de gestión de riesgos. Primero, para diseñar el plan de gestión de riesgos necesitamos conocer el ciclo de riesgo, que es lo que nos permitirá identificar los riesgos a los que enfrenta nuestro proyecto o empresa y poder jerarquizarlos para la importancia. Así poder diseñar el plan y dar una respuesta fija y bien dada para no tener fallos durante nuestro plan y evitar estos riesgos y evitar o controlar estos riesgos. Las etapas del ciclo de riesgos son la identificación. Pues para la identificación tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, puesto que una empresa o el proyecto puede tener muchos riesgos, ya que nada sabe qué puede pasar y sobre a qué nos podemos enfrentar durante el desarrollo de esta misma. Y pues para el siguiente es el análisis. Tenemos que analizar el cómo se va a enfrentar estos riesgos a los que nos estamos llevando de una manera, ¿cómo decirlo?, específica para dar una solución a estos. En la valoración, es donde tenemos que saber a qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando, puesto que en la valoración vamos a dar nuestra opinión sobre cómo este riesgo está afectando a nuestro proyecto o empresa, ya que no todos los riesgos van a afectar de la misma manera a la empresa y tenemos que dar prioridad para combatir algunos y tener la solución lista hacia ellos, y a algunos otros que nos están afectando como tanto podemos dejarlos para el último, pero que de igual manera se tiene que tener una respuesta constante y fija para esos. Y en el manejo es como nosotros tenemos que responder hacia estos problemas y riesgos. Pues como en la evaluación anterior ya tenemos cómo combatir estos riesgos, el por qué existieron y el plan para localizarlos
y poder tratar contra ellos. Y el tipo de gestión de riesgos. Bueno, tenemos varios tipos de riesgos. A continuación les hablaré sobre los riesgos internos. Estos riesgos internos son los que se encuentran mayormente dentro de la empresa. Esos son los problemas que puede tener la empresa o el proyecto durante su desarrollo. La dependencia de las ventas y de los pocos clientes es una de las cosas que puede afectar. La pérdida de algunos de los clientes por falta de calidad, el precio o factores. Esto puede suponer un peligro importante, puesto que al reducir nuestras ventas, el proyecto puede decaer. La falta de diversificación de actividades. Tenemos que saber cómo valorar las actividades para poder desarrollarlas a gusto. La protección de patentes y marcas comerciales. Tenemos que proteger nuestro proyecto con una patente para evitar que este pueda ser robado por algún otro proyecto u empresa, y justo con las marcas comerciales. También nos afecta mucho la dependencia de proveedores, puesto que nunca sabemos a cierta lo que puede pasar en el trabajo de los proveedores, si estos nos pueden llegar a quedar mal o no pueden llegar a cumplir con su trato. Las instalaciones también entran en esto, puesto que podemos no tener unas instalaciones completamente programadas para nuestro proyecto, y también no tener en cuenta todos los gastos excesivos que se generan, junto con los problemas de mantenimiento que abarca junto a este tema. También existen los riesgos externos. En estos podemos ver los cambios de ciclos económicos, puesto que aquí nuestra empresa no va a saber controlar lo que pasa en el mundo. O sea, como es al día a día, toda moneda sube su valor o baja su valor, y pues eso realmente nos puede afectar si no estamos preparados para esto. También la competencia, que la competencia pues nos puede hacer caer en ventas y en el desarrollo, puesto que la competencia puede vender productos o dar un servicio con mayor calidad a las nuestras. Puede tener mejores estrategias, comercio y mayores recursos. También está el riesgo del país, pues normalmente, como les he explicado, los cambios de ciclos económicos, cada país tiene su moneda, y cada país tiene una economía en la que su moneda puede llegar a cambiar de precio, diferenciándose de otras monedas en otros países. Que esto es la inestabilidad monetaria, junto con la balanza de pagos, la nacionalización y los programas de cobro, las barreras difíciles de atravesar. También los riesgos de localización, que son los problemas de oficinas, la representación de la empresa o el proyecto, los agentes comerciales vinculados, las fábricas, los vehículos para la distribución y demás. También están los de fuerza mayor, que pues estos no están a nuestro control. Esto puede ser como catástrofes naturales, catástrofes sanitarias, incendios, explosiones, guerras. En este caso, las guerras puede dar un ejemplo con lo que está pasando recientemente con Ucrania y Rusia. Supuesto a esto, se está dando un cambio económico y monetario en la mayor parte de los países, que está afectando de una manera muy grande. También las alteraciones trascendentales. Y bueno, como siguiente tenemos que saber cómo se va a construir nuestro plan de riesgos. Nuestro plan de gestión de riesgos, necesita lo siguiente para poder ser construido. Necesitamos la identificación de riesgos, a lo que nos enfrentamos, la evaluación, lo que nos da más problema y lo que nos da menos problema. Eso se puede dividir fácilmente, puesto que tenemos que tener la solución. La priorización de riesgos, como les había comentado anteriormente, tenemos que saber qué riesgos dar primero, a qué soluciones a riesgos tenemos que dar primero, para poder pues, no tener fallos, puesto que los riesgos de mayor afectación nos pueden dar mucho pausar nuestro desarrollo así. Y para eso la priorización. El desarrollo de estrategias para gestión de riesgos. El desarrollo de estrategias pues es el cómo nosotros vamos a combatir los riesgos, puesto que junto con la priorización y la evaluación nosotros ya tenemos que tener una idea y un plan para poder combatir estos riesgos. Ya después la implementación de estrategias, que pues esto es lo que nos da la solución sobre el cómo esto tiene que ser controlado, y al final el monitoreo y la revisión. Y pues los dejo con el siguiente tema.
Y bueno, seguimos con lo que son los factores críticos del éxito. Y bueno, ¿qué es? Son variables y aspectos, condiciones clave que determinan el éxito de una organización, proyecto o iniciativa. Estos factores son únicos para cada situación y se pueden variar dependiendo del contexto que tenga. Esto a su vez podemos diferenciarlos de un factor de éxito, que es algo que podría ocurrir y que solo ayudaría a que se concrete un objetivo de la empresa, y no es como un crítico de éxito, que este es un poco más necesario para que se pueda cumplir lo que es el objetivo de la empresa. Y bueno, este se puede caracterizar porque es una área de aspectos y sucesos cuyo resultado garantiza un resultado exitoso para la organización. Están directamente relacionados con la misión y la visión de lo que es la empresa. Puede ser factores internos o externos relacionados con el mercado del entorno. Internos en cuanto a decisiones dentro de la empresa, sea qué es lo que vas a hacer con tus empleados, cómo los vas a dirigir, y externos es cómo te vas a relacionar y con tus demás, con proveedores, con repartidores y con el mercado externo que tienes. Y son áreas de resultado en que se puede medir el rendimiento. Y bueno, algunas de las características más frecuentes de esto tenemos principalmente como primordial el liderazgo, que para un buen liderazgo es necesario esto para mantener un rumbo a la empresa, para saber qué es lo que se va a hacer. Si no se tiene un buen liderazgo, podría ir en un camino contrario a lo que se tiene como objetivo de ella. La educación y capacitación del personal. Esto pues, si tu personal no tiene ni idea de lo que se podría hacer en ella, podría generar algunos fallos dentro de ella en cuanto a la producción o repartimiento. Todo esto es necesario de una investigación previa, y además de la creación de manuales para que se tenga un poquito más de control en cuanto a lo que es las producciones. Soporte de alta dirección. Esto respalda y ayuda a que los líderes y ejecutivos puedan organizar y brindar apoyo a los empleados. Esto para tener más apoyo entre ellos y que estos puedan sentirse identificados con los demás. Una meta y objetivo claro, puesto que si tú no tienes claro qué es lo que se va a hacer, podrías confundirte y hacer algo contrario, y es algo que realmente no queremos como una empresa. Y compromiso y motivación. Es necesario porque no he conocido a nada que nos haga sin un poco de motivación y que estés comprometido a ello, siendo algo bastante necesario como para determinar que es un factor crítico de éxito. Eso es todo, amigos.